Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, presidente de Horizontal, Ignacio Briones. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Siempre se agradece además y lo más la importante, presencia. Profesor de la Universidad Te iba a Ciudadana. decir, Toda la profesor, razón, Mi por supuesto. mi vida. Mira, ahí está tu vida. Sí, pues, Estaba haciendo la primera parte de la introducción, así que gracias Hola, por feliz de estar complementar acá hoy. en Gracias, este día Ignacio. y doblemente feliz por un día lluvioso que no hacía falta. ¿Cierto? Muchas gracias, Ignacio. Ignacio, hay muchos temas que tratar. Ayer hubo cifra de desempleo. Hoy día vamos a conocer el INMASEC y hay bastante optimismo sobre cuál será esa cifra. Están hablando de hasta un 4%. Y hay optimismo por parte del ministro Marcel. Pero yo quiero partir preguntándote sobre el equipo de Janet Jara, que ayer mostró su comando en general, pero había especial interés por el equipo económico, y ahí tuvimos a Luis Eduardo Escobar, está Osvaldo Rosales, está Andrea Betancor. Esos son como los tres principales nombres. ¿Qué te parece ese equipo para la campaña de Janet Jara? Voy a ser súper latero en mi respuesta. No tengo mucho que opinar, francamente no los conozco bien. A Luis Eduardo Escobar lo conozco de nombre. Pero es economista, sí, es pero profesor, no los conozco bien. Conozco a Osvaldo Rosales, que se desempeñó en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas actual, lo equivalente a la actual. No los conozco mayormente, para serte honesto, así que prefiero pasar y Ya. no es lo mío Pero opinar sí conoce, de los equipos sí. al frente. Pero sí conoce a la candidata. Ayer fue un día importante porque hubo un encuentro en la SOFOFA, organizado por la SOFOFA y el diario La Tercera, donde justamente el punto tuvo que ver con economía, con el crecimiento. Pudo ver ahí seguramente Ignacio Briones el despliegue de 3 candidatos: José Antonio Kast, Evelyn Matei, su candidata, y Janet Jara. Primero, ¿le parece que la forma del debate sobre la economía y sobre el momento que vive el país es adecuado como se dio en el día de ayer? ¿Le parece que estamos simplemente bordeando el corazón de lo que debería ser el debate? ¿Es el crecimiento el tema sustancial? ¿Y cómo vio a cada uno de los candidatos? Ahí sí que los conoce. Sí. Parto por lo último, y Sí. lo resumió muy bien la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta. Yo también lo he dicho varias veces. Yo creo que una tremenda noticia que el crecimiento esté de vuelta como prioridad. Recordemos que esta fue una palabra bien denostada en el pasado, algunos la daban por sentada, otros incluso hablaban de decrecer. Pues bien, hoy día todos concuerdan que esto tiene que ser una palanca fundamental, porque sin crecimiento no hay mayores recursos fiscales para hacer política social, que se necesita, que duda cabe, y sobre todo para darle oportunidad y trabajo a las personas, que es donde tenemos una crisis hoy día. Entonces, a mí me alegra que ese sea el punto de partida. Ahora, respecto a la discusión, yo creo que el debate de ayer fue bueno en ese sentido. Por supuesto que las preguntas eran más bien dirigidas. Uno lo que echa de menos, al menos a mí el enfoque que me guste, creo que, descuéntame por lo que quieran, dado a mi seco que estoy en el equipo económico, sí, Matei, pero creo que la única persona ayer que habló como de, más allá de la coyuntura, de una visión de futuro, y de qué es posible y de esperanza, fue Evelyn Matei. Y yo creo firmemente en esa visión, lo hemos conversado en este programa más de alguna vez. O sea, a veces en Chile somos demasiado pesimistas. Nos echamos para abajo, nos apocamos, encontramos todo malo. Y no hay razones para ese Yo pesimismo. creo que uno tiene que ser lo más objetivo posible. O sea, Chile tiene un problema de crecimiento estructural hace 10 años, eso es la primera condición. No hay que llevarlo que es culpa de este gobierno, de este mes. Yo creo que esa cuestión no aporta nada. Hay que decir, esto es estructural, rebasa los gobiernos, llevamos 10 años al 2%, ¿cómo salimos de ahí? Pero al mismo tiempo que decimos llevamos 10 años al mediocre 2%, uno puede mirar el vaso medio lleno también. Fíjense que tuvimos estallido, tuvimos 2 procesos constituyentes, primero nos hubiera hundido, y sin embargo la economía es resiliente creciendo un 2. Entonces la mirada optimista es decir, tenemos un piso de 2, la pregunta es cómo capturamos un 3 y un 4. Un 4 decía ¿Ya? Evelyn Matei. Y ahí 2 cosas, o sea, número 1, mirada larga, mirada estratégica, mirada ambiciosa. Por supuesto el corto plazo también importa, pero si uno no tiene una mirada estratégica ambiciosa a largo plazo, ahora, ayer, está frito, ¿no? Sí, perdón, Connie. Sí. Ayer en el debate lo que veíamos era un país que se estaba cayendo como a pedazos. No veo la visión que establece usted. Optimismo no había para nada. Yo creo que, bueno, el seminario de la SOFOFA tenía la palabra optimismo. Sí, el ministro Marcel refirió a optimismo. Y vuelvo a insistir, creo que Evelyn Matei dio esa mirada dijo, podemos hacerlo, tenemos un país maravilloso, hay que trabajar duro, porque acá yo creo que otra clave, o sea, a mí me pasa que como economista,
me da en el lata una primera cuestión de que todo se centra en la coyuntura y en el corto plazo y que este 2% de crecimiento mediocre como que se hubiera aparecido ahora. Oye, si lo tenemos hace 10 años, si no reconocemos eso, no nos estamos tomando en serio el crecimiento. No es culpa de Marcel y del gobierno de Boric, claro digamos. o sea, tenemos un problema estructural acá y para tomarse el crecimiento en serio hay que partir por reconocer que es estructural y para cambiar esa tendencia hay que tomar medidas estructurales y radicales, ¿no? Entonces, visión, ambición, mirar el futuro y decir con ello, y esto es súper importante, que se puede, que podemos hacerlo. Tenemos una oportunidad extraordinaria en nuestros recursos naturales, extraordinaria. ¿Ah? Pero depende de nosotros aprovecharla y hacerlo bien. Y ahí donde producimos 100 en cobre, ponernos la meta, produzcamos 150 en 2050. Ahí donde salmones producimos 100, igual que Noruega, produzcamos 300 en 2050 haciéndolo bien. Pero eso no pasa por arte de magia. Requiere política pública, requiere acuerdo, requiere destrabar la máquina que está trabada en muchos sentidos, los permisos, los impuestos. Y esa es la visión que Evelyn Matei, a mí me parece, es la que transmite más allá de la pelea coyuntural. Y esto, la buena noticia es que se puede, lo hicimos en el pasado. O sea, Chile fue admirado por su crecimiento, fue capaz de tener un proyecto de país, ¿no es cierto?, de poner metas ambiciosas y salir adelante. ¿Por qué no vamos a volver a repetirlo? Ignacio, dos cosas. Sobre el crecimiento, ayer Evelyn Matei dijo que los 2 primeros años quiere crecer 3 y los 2 segundos 4. Claro. Primero, ¿es posible eso o es una promesa que digamos, porque en las campañas se prometen muchas cosas? Claro, mira, el tema es si es posible efectivamente, yo creo que técnicamente. Sí, yo creo que es ambicioso, pero es factible. Si tú me hubieras dicho, prometió crecer al 6, te hubiera tenido que contradecir a mi candidata, ¿no? Yo creo que es ambicioso, pero es factible. Pero mira, acá hay una cosa que se pierde en la discusión y que yo creo que quizás es lo más importante. Acá lo que importa es el crecimiento de tendencia. Eso que el Banco Central nos advierte, si no hacemos nada como país, vamos a seguir creciendo al mediocre 2. Eso que está en 1,8. Exactamente. Por ciento, no es ni siquiera en 12. Entonces, de repente tú podés crecer al 3 o al 4 en un año puntual. Tuviste un choque positivo, el precio del cobre se disparó, y tuviste mucho ingreso y mucha inversión. Ya, está bien. Buena noticia, siempre buena noticia. Pero la pregunta de fondo es cómo Chile estructuralmente, en sus bases, en sus fundamentos, es capaz de garantizar un crecimiento del 3 y del 4. Y esa pega es desafiante, hay que tener un plan ambicioso, ¿no es cierto? Una mirada estratégica que es la que Chile necesita y hacer la pega. Esto es con trabajo duro. Aquí los candidatos que dicen que todo es de actitud, ¿no es cierto?, de voluntad, de carácter. ¿Quién dice eso? No, yo digo nomás, o sea, se ocupa mucho objetivo de como si las cosas difíciles cambiaran por actitud, por carácter o por voluntad. Yo les quiero recordar, en este gobierno llegó con esta idea de nosotros vamos a cambiarlo todo porque tenemos buena voluntad y los otros tenían mala voluntad. Bueno, díganme qué pasó si eso no funciona. Esto requiere pegaduras con guitarra, es con equipos probados. Es con plan de acciones, con métricas. Pero, muy apasionado Ignacio Briones esta mañana, Siempre pero usted, pero usted también sabe que en las campañas electorales, usted lo sabe bien, la complejidad no es la bandera no es la bandera con la que, ¿no es cierto? Lo sé bien. Lo sé. La complejidad, no, eso lo que usted plantea es sofisticaciones, mirada a largo plazo, eso no se pone de moda en una elección. Y en ese sentido le quiero preguntar, previo a eso, usted dice, ojo, no nos pongamos en la cosa de que esta es culpa de este gobierno, del anterior, esto nos lleva 10 años. Lo mismo ha pasado también probablemente con la figura de Mario Marcel. Se habla como que la economía es un caos y que Mario Marcel es finalmente una persona que la economía se le fue en collera. Pero ayer Mario Marcel decía, estamos creciendo más rápido que el promedio de los 10 años previos a la pandemia. Decía que si se incorporan los datos del último censo, el crecimiento del PIB per cápita de Chile entre el 2022 y el 2025 sería bastante más que lo observado entre el 2013 y el 2021. ¿Es así? ¿Tiene razón Mario Marcel en el sentido de un diagnóstico positivo sobre la situación económica chilena? Yo voy a decir 3 cosas. Lo primero, y lo he dicho siempre, el ministro Marcel ha hecho una gran labor de contención. Yo me preguntaría qué hubiera pasado en este gobierno si una persona como Mario Marcel. Es cierto, yo he sido crítico en el día reciente de que hemos tenido desviaciones fiscales importantes respecto al camino trazado. Y digo importantes, las subrayo. Pero probablemente estaríamos en una situación aún más complicada con una persona distinta. Segundo, creo que esa discusión de si estamos creciendo una décima más, porque ahí estamos ya de tendencia con el dato del último, no es la discusión relevante. O sea, la firme, con una mano al corazón, todos sabemos que Chile crece al 2
porque esa es su capacidad Pero estructural. Marcel dice que podríamos estar Espera, creciendo al 3, acercándonos Espérate, al pero 3. es que la capacidad estructural, el crecimiento de tendencia, que es lo que nos dice el Banco Central, lo que Sí. dicen los comités de expertos, Chile tiene una capacidad para crecer al 2. Esto es como tener un auto. Tú tienes un Toyota que te dice, oye, puede andar a 105, a 120. No un Ferrari que puede andar a No 200. Porque si le ponía el acelerador lo vaya a fundir, ¿no? Ya, Entonces, pero es como, es como un determinismo con el que no se puede hacer nada. No, pues ese es todo el punto. No es un determinismo. Es lo que yo te decía, vaso medio lleno. Veámoslo por el lado positivo. Tenemos un piso de crecimiento de 2 que es mediocre, pero no se ha caído de 2. Somos resilientes. Vamos a capturar la parte de arriba. Y podemos hacerlo. Y ahí es la tercera cosa que yo quería decir a propósito de la presentación que hizo el ministro Marcel ayer, que fue una buena presentación. ¿Te pareció excesivamente optimista? No, es que yo creo que el optimismo es fundamental. Si saquemos esta cuestión de la trinchera política, si esto es en beneficio de Chile, si nosotros nos tiramos todos para abajo y nos amargamos, nos autoamargamos, es profecía autocumplida. Acá hay una oportunidad, hay una base sobre la cual construir. Chile sigue teniendo instituciones sólidas. ¿Se han deteriorado? Sí. Seguimos teniendo una oportunidad infinita, histórica, en materia de recursos naturales, no solo en la minería, en energía. O sea, cuando ustedes ven el catastro de inversión que se viene para los próximos años, que va a haber un boom de inversión minera, pero también en energía. Esos son los dos carros que están tirando la inversión. Gran noticia. Acelerémosla, apalanquémosla, desarrollemos otros sectores donde tenemos ventajas extraordinarias, el turismo. Desachunchémonos del salmón. ¿Hasta cuándo? Multipliquemos la producción de salmón como una política, un acuerdo público-privado, donde tenemos que decir, en esta cancha queremos jugar. Y pongámonos metas. Y nosotros, y el Estado tiene que ser un facilitador y el privado el ejecutor. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, varias cosas ahí, porque se generan muchas preguntas a medida que habla Ignacio Briones de manera muy apasionada. Pero uno, vamos a conocer a las 8:30 de la mañana el IMASEC. Sí. Que es un mes, por supuesto, pero hay optimismo, se espera incluso que sea el 4%, llegue al 4%, hay 2 días más en el mes de junio, hubo Cyber Day, etcétera, pero va a ser probablemente una buena cifra. Si se confirma, que lo más probable es que se confirme, es una buena señal de que está mejorando el crecimiento o no es suficiente y no hay que equivocarse. Vuelvo a lo mío, o sea, uno siempre siempre es mejor más que menos en materia de crecimiento, pero la discusión no es la coma puntual del mes. Si este año vamos a crecer, no sé, dependiendo de las estimaciones, entre 2, 2.5. 2.5 puede ¿ya? ser. Pero estamos en la zona del 2, si esa es la firme. Y uno lo que tiene que moverse al 3 y al 4. La pregunta entonces, ¿cómo hago eso? Y eso es con pegadura, es con plan de acción, es con ambiciones, con equipos probados. Mira, yo siempre hago esta analogía para dejarles una nota de esperanza y también quiero decir algo respecto al trabajo para terminar. Sí. La analogía es la siguiente. Yo me acuerdo siempre con mi hijo chico que vimos las 2 finales de la Copa América que le ganamos a Argentina. Y eran chicos, 5 o 6 años. Y me preguntaron a mi papá, ¿por qué Chile siempre le gana a Argentina en la final? Que para uno era como... Y te le dijiste, qué amoroso. Bueno. Qué bonito que crecen con esa idea. Estábamos en la gloria, ¿no es cierto? Estábamos orgullosos, ¿no es cierto? Nos sentíamos la muerte. Y hoy día estamos en la B, en materia futbolística. Yo la pregunta que hago, ¿estamos condenados a estar en la B en materia futbolística? Yo diría no. Y creo que todos los chilenos dirían no. Pero vamos a pasar a la Serie A y a ser campeones de nuevo simplemente por actitud y voluntarismo y buena onda. No, hay que hacer la pega dura, hay que formar a los cadetes, hay que tener un buen entrenador, hay que tener buen equipo, hay que tener un plan y hay que tener meta. Y en economía es lo mismo. Estábamos en la A en materia de crecimiento. Éramos admirados, nos achanchamos. La pregunta, ¿podemos salir de ahí como lo hicimos en el pasado? Yo creo que sí, pero requiere plan, requiere mirada ambiciosa, requiere métrica, requiere un buen entrenador y requiere equipos probados. Igual que en el fútbol, ¿ya? Y ese es el desafío que a mí al menos me convoca, más allá de la discusión del IMASEC. Pero quiero decir una cosita, Claudia, de desempleo, porque acá hay una cosa bien de fondo que yo quiero remarcar. Tú decías, las cifras de crecimiento están ahí entre 2, 2.5, algunos las celebran, no son malas, ok, pero si las cifras son tan buenas, ¿por qué tenemos una situación del trabajo tan como la mona? O sea, hay un problema estructural en el trabajo. No conversa, que tampoco es de ahora. No, pero se ha empeorado fuertemente en este tiempo. Entonces no conversa esta idea, por un lado, de decir, tenemos súper buen crecimiento, porque si eso fuera así, quiere decir que tenemos un doble problema en estructurar el trabajo que nos sigue este crecimiento. Algo tenemos, y acá yo creo que vale la pena hacerse la pregunta legítima, ¿no habremos encarecido demasiado el mercado laboral en este gobierno? ¿Que no puede soportarlo, no puede aguantarlo?
Porque Se refiere a las 40 horas. Están las 40 horas, está el aumento del salario mínimo que tuvo que tener un subsidio, habrá que recordar para que las pymes pudieran absorberlo, pero ¿qué pasa después de ese subsidio? Entonces, el norte el sentido de los cambios nadie lo discute. Si quién podría dudar o quién podría criticar que haya mejores condiciones, más beneficios para los trabajadores, pero tienen que hacerse de acuerdo a la capacidad de absorción de la economía. Y hoy día no la estamos teniendo. Y el correlato de aquello es un desempleo en torno al 9%. Eso es altísimo, casi 1 millón de personas sin pega, con ingresos cero, y en mujeres bordeando el 10%. O sea, el gobierno, digamos, feminista tiene ese problema estructural. Y se crearon, como se decía, 141 empleos en el último año. Entonces, si eso no interpela, si eso no es una crisis laboral, yo no sé lo que es. Pero ya hay que tomárselo dice, súper en serio. Ya, pero usted lo que dice, Ignacio Briones, como no solo como exministro de Hacienda, sino que también, ¿no es cierto?, como un hombre que está en la academia, es que probablemente las razones tienen justificación en este desempleo, en el avance que hubo en 40 horas y en el aumento del salario mínimo. ¿Usted cree que ese es el impacto directo que tuvo sobre No, yo el no estoy desempleo? diciendo eso. Yo creo no, que es pregunta, por eso yo creo digo. que son cambios importantes de magnitudes relevantes que tienen efecto. ¿Ah? Yo no digo que sea el único efecto. Y probablemente hay otras cuestiones a ver porque, digamos, Chile mantiene un desempleo estructural del orden del 7% hace 15 años. Y uno se pregunta, ¿y por qué los países que admiramos la cifra es la mitad? Es 4. ¿Ah? Y parece que tenemos entonces una rigidez estructural en nuestro mercado laboral. Y yo creo que la pregunta honesta que, independiente del sector político, todos debiéramos hacernos es si acaso hoy día no tenemos un cambio estructural en el funcionamiento de las economías que no conversa con una camisa que fue diseñada para un cierto minuto, para una cierta talla, donde la economía y la tecnología y el avance era otro. Yo estoy convencido que nosotros necesitamos más adaptabilidad laboral, más adaptabilidad pactada, porque el mundo se mueve para allá. Entonces, cuando el mundo avanza a una velocidad y la camisa tuya es de una talla única y rígida, bueno, se producen estos desacoplos como los que estamos viendo. Y yo creo que esa discusión de la adaptabilidad, algunos le llaman flexibilidad, ¿ya? Pero adaptabilidad pactada, para que pongamos un nombre neutro, siempre ha sido un clivaje ideológico. Yo creo que hay que sacar de la ideología, y con una mano al corazón decir, oye, ¿no será esta la razón por la cual tenemos 1 millón de personas desempleadas en circunstancias que Chile debería aspirar a tener un 5% de desempleo, es decir, 500.000 personas? ¿Ya? Bueno, de hecho, ayer, cuando dice Ignacio, hay que tener la mirada optimista, ¿cierto? Hubo mirada optimista con respecto al crecimiento, como tú dices, que se puede, pero a la hora de hablar del mercado laboral, y que puede ser también que haya sido utilizado, que es parte de la estrategia política para sacar al pizarrón a la ministra, o sea, la ex ministra Jara, candidata hoy día, pero que fue la última ministra del Trabajo, y sacarla al pizarrón porque las cifras realmente eran malas ayer. Era un mal día para Janet Jara, sí, digamos, y para tener que salir a dar explicaciones. Pero ahí hubo pesimismo. Evelyn Matei partió su intervención diciendo que devastada el día de ayer porque se crearon, vi con las cifras, 141 empleos, no 141.000, 141. Ahí entonces, cuando tú dices, bueno, hay que ser optimista. Ayer hubo mucho pesimismo frente a esa cifra. ¿Es reversible? Porque si la responsabilidad, como tú dices, es de las legislaciones que han sido aprobadas de manera transversal. Las 40 horas fue un acuerdo con los trabajadores, con el sector de los empresarios, fue aprobado por todo el Congreso. Lo mismo el salario mínimo, 500.000 pesos. También se suma ahí los costos que va a implicar la reforma previsional, pero para ser justo eso todavía no empieza porque va a empezar recién ahora en el mes de agosto a aumentar la cotización. Entonces no se le puede echar la culpa, creo yo. No sé si estoy equivocada. Pero ¿es reversible? A ver, yo haría una distinción conceptual, sí. O sea, ser súper crítico y objetivo respecto a un drama en materia laboral. Yo ocupo esa palabra, es una emergencia laboral, como dice David Bravo. ¿Qué duda puede caber? No implica esa criticidad ser pesimista. El pesimismo o el optimismo tiene que ver con una expectativa respecto a qué puede pasar mañana. Y yo creo que reconocer con dureza, con objetividad, la mala realidad laboral puede tener dos derivadas de expectativa. Una pesimista, no hay nada que hacer, esto va a seguir empeorando, y en la que creo yo, esto va a mejorar, y tenemos el deber como sociedad de cambiarlo. ¿Cómo se mejora? Porque no estás pensando en retroceder en las 40 horas, ¿cierto? No, por supuesto. O hay otras medidas como, por ejemplo, el fin de la indemnización por 11 años, etcétera. Yo creo que hay dos palancas para avanzar. La primera ya la conversamos, se llama crecer, crecer, porque eso es trabajo.
O sea, al mediocre 2, esto se hace cuesta arriba, ¿ya? Si usted logra pasar al 3 o al 4, Algo pasa. ya Algo nos se mueve. movemos. Pero en segundo término, yo creo, y vuelvo a la pregunta, creo que con honestidad tenemos que salir del paradigma del código laboral del siglo XX que tenemos en Chile, súper rígido en demasiadas materias, y esto no es ideológico, por favor, y ver cómo incorporamos elementos de adaptabilidad horaria, laboral, en otras materias, ¿no es cierto? Porque tenemos una rigidez en un mundo que pide adaptabilidad. Los empleos son distintos, los jóvenes tienen expectativas de empleabilidad distintas, las mujeres distintos. ¿Cómo incorporamos también al mundo femenino, ¿no es cierto?, que es el que más está sufriendo la realidad del Menos desempleo? sala cuna por Bueno, de partida, está ¿o no? el tema de la sala cuna, que es, la sala cuna yo creo que resume buena parte del problema absurdo que tenemos en Chile. Estamos de acuerdo con el objetivo y estamos entrabados, porque acá hay algunos que dicen, si no es 100% estatal, entonces no, el gobierno. ¿Por qué esa Ahí está la traba. Claro, desde hace tiempo Sí. que está ahí, pues el presidente Piñera también, esa era la traba. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos en Chile en todo, que es una cuestión mixta? Si lo que importa es que el gato case ratones, pues no del color que sea, ¿no es cierto? Porque quizás no todo el mundo va a poder pagar la otra mitad. No, pero esto es con un subsidio del Estado, Yo pero sé, la yo provisión sé. no tiene por qué ser estatal, tiene que ser mixta como la tenemos en muchas áreas Bueno, en es Chile que y funciona. usted hace un llamado de atención, Ignacio Briones, bueno, el tiempo ya se acaba, pero usted hace un llamado de atención, claro, a la gran dirigencia política. Pero también convengamos, y lo digo con mucho respeto, que el Congreso, que es por donde pasan las leyes Sí, pues. y donde se hacen las discusiones relevantes, funciona con bastante liviandad en ese sentido, y se traban las pelotas, y estamos en tiempos electorales, y Bueno, sí, lo hemos hablado acá. O sea, de nuevo, volviendo al crecimiento, Sí. trabajo. La primera medida por crecimiento es cambiar las reglas de nuestro sistema político. Porque tenemos una fragmentación gigantesca y tenemos una falta de disciplina interna gigantesca. Entonces, en ese escenario es pura pelea y el combo y cortoplacismo, que es lo que vemos a diario, todos los chilenos lo ven. Y es muy difícil lograr acuerdos. Y yo quiero decir una cosa a propósito del crecimiento. Tomárselo en serio implica reconocer que es estructural, implica que hay que hacer la pega, que tener un plan ambicioso, meta, equipo, director técnico. Es un trabajo duro. Pero también implica una cosa que solemos pasar por alto en el debate. Así como el crecimiento no va a ocurrir por simple voluntarismo o actitud, es bueno decir que el crecimiento requiere acuerdos, porque las reformas estructurales que necesitamos para un problema estructural pasan por reformas que tienen que ver con cambios en política pública relevantes que pasan por el Congreso. Sin tener capacidad de acuerdo, esto se hace cuesta arriba. Sin política pública que incentive la inversión, el emprendimiento, la innovación, no vamos a tener más crecimiento. Y eso supone acuerdo. Entonces, yo lo que quiero decir, en la trinchera, que puede sonar súper choro y atractivo hoy día, porque tú le habláis a los tuyos con mucho énfasis, puede servir para ganar una elección. Pero yo les quiero decir, hay una sola certeza. En la trinchera la certeza es que nos vamos a quedar estancados. Cuando no, vamos a retroceder. ¿Ya? Entonces acá es convocar, es invitar, son acuerdos, es diálogo. Creo que, de nuevo, fíltrenme por lo que quiera, porque es mi candidata. Quien ha hecho esa propuesta es Evelyn Matei, y yo creo en ese camino. El camino de los extremos no resulta, ¿ya? No sirve. Pero no le ha ido muy bien a su Está bien, candidata hasta ahora. Está bien, pero con esa estrategia. queda harto tiempo. Yo no soy en la lista política, les vengo a hablar de economía Sí. y cuál es la visión que tenemos. Yo creo que Chile se puede con trabajo duro, hay que decirlo tal cual, con honestidad, hacer la pega y no simplemente prometer. Ignacio Briones, se nos acaba el tiempo, pero me es inevitable preguntarle por los aranceles. Lo Sí. que tenemos hasta ahora es que no está incluido el cobre, vamos a tener arancel cero ahí, y en el resto de los productos hasta el momento nos estamos quedando con el 10%, que igual es más que el 0% del Tratado de Libre Comercio, pero es menos que la mayoría de los otros países. Eso me imagino que es algo positivo. Y la permisología, que finalmente está, o sea, ya, digamos, está ahí, falta el último paso. Salió el Limasec. Salió Lima Sexy. ¿Cuánto? 3-1. Ah, mira, ya, fue un Sí, poco es el más Limasec bajo de junio que... del Más bajo. 2025. Ya. Más bajo de lo esperado. Ya, comentemos. Brevemente, eso sí. Es brevemente. 3,1. No, Eso- si ya lo comentamos. Yo les dije, a mí no me interesa el dato de un mes del Claro. IMASEX, ese no es el punto. No es la foto- Saquemos no es la la foto discusión chica. de ahí. Ya. No es la Polaroid. La pregunta es cómo tenemos ese 3-1 estructural
de aquí a 4 años. Ya. ¿Y cómo lo transformamos en 4 estructural de aquí a 8? ¿Sirve ¿ya? la permisología? Fundamental. Nosotros, yo lo he dicho tantas veces, en la Comisión Marfan le dedicamos un capítulo especial. La permisología es un impuesto indirecto a la inversión y un impuesto alto. Si nosotros fuéramos realmente capaces de bajar solo los tiempos, ni siquiera la incertidumbre en 30%, son 4 puntos de impuesto corporativo. Ese es el equivalente, para que se entienda. Entonces esto es fundamental meterse ahí. Yo siempre he sido... he saludado el proyecto de permiso sectorial, hoy día ley que impulsó el ministro Grau. Sí. Lo felicito, realmente va en la dirección correcta, pero es insuficiente porque es sectorial. Ahora hay que hacer el mismo criterio en materia ambiental. Tenemos que sacarnos de la cabeza este error conceptual, que es pensar que un ecosistema de permiso más simple, más expedito, más predecible, que es lo que necesitamos, equivale a bajar el estándar ambiental. Son dos cosas separadas. Usted defina el estándar ambiental o comunitario de los bienes a proteger todo lo alto que usted quiera, pero usted hágalo asegurando un ecosistema simple, expedito y predecible. Tenemos que ponerle segunda, tercera y cuarta a lo que hizo el ministro Grau como país, como política de Estado. Esto se construye en varios gobiernos pasando a materias ambientales. Y la buena noticia les quiero decir, nosotros hemos trabajado harto en esto, es que el gran grueso de la regulación ambiental no está en la ley. Está en regulación secundaria, reglamento y sobre todo las guías, ¿ya? Y eso es una palanca que implica que se pueden hacer cambios. Respecto a tu pregunta, los aranceles, muy cortito. La parte buena, por supuesto, salimos en el lado más beneficiado dentro de esta ola proteccionista que ha empujado el presidente Trump. Así que buena noticia ahí. Yo quiero destacar además el excelente trabajo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y la Cancillería y sus respectivos ministros, serios, calladitos, haciendo la pega. No sé cuánto del resultado tiene que ver con eso, pero yo lo quiero destacar. Además que participo del grupo de expertos que está ahí. Me consta el trabajo que han hecho de muy alto nivel y de muy buena calidad y piola, calladito. Y solamente alertar dos cosas. La incertidumbre, la impredictibilidad de las medidas de Estados Unidos van a seguir ahí. O sea, ese ruido es un costo que hay que seguir viendo. Y lo otro, ojo, yo siempre he dicho esto. Esta ola proteccionista en el mundo le va a pegar al crecimiento del mundo y nos va a pegar a nosotros. ¿Cuándo y en qué magnitud? Habrá que verlo, pero aquí esta idea como que no ha pasado nada ni va a pasar nada en Chile, yo creo que equivoca. Bien, Ignacio Briones, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda, que voy a partir por ahí, y presidente nacional. Muchas gracias por esta conversación. A veces hay que subir un par de escalones para el debate y se agradece. Ya, muchas gracias, Ignacio. Chao. Gracias. Chao. Y nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.